Ayúdanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar allí en Judas, capítulo 1, versículo 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dice, hay un deseo de Judas, que él desea que la misericordia y la paz y el amor se multipliquen aún más en esos creyentes. Ahí vemos que él está saludando, como lo hicieron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Siempre escribían sus cartas ellos con un gran saludo a los santos, a los llamados, a los elegidos, a los escogidos, a los que han sido llamados por Dios mismo. Pero Judas escribió esta carta entre los años 55 y 80 después de Cristo, y también se cree que esta carta fue escrita después de que muchos de los apóstoles originales hubieran muerto. Así que muchos ya habían fallecido, ya no estaban con vida. Pero el gran tema de esta carta es sobre la importancia de defender la fe en contra de los falsos maestros. Aquí vemos, al igual que Pablo, incluso nuestro Señor Jesucristo, pues él también reprendía a los fariseos y a los escribas porque ellos decían una cosa pero hacían lo contrario. No eran hacedores de la ley, sino que ellos solamente hablaban de la ley, pero no hacían lo que la ley decía. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Esto desde el principio fue un problema que surgió, hasta hoy en día también sigue pasando. Mis amados, a pesar de nosotros ser creyentes, tenemos luchas con nuestro propio pecado, el mundo y Satanás. Pero también estamos rodeados de hombres y mujeres malos y perversos con falsas enseñanzas que a veces llegamos a preguntarnos nosotros por las cosas que hacen. ¿Será que son cristianos en verdad? ¿Por la manera en que rigen sus congregaciones y por sus creencias erróneas? Ellos se enfocan ya más en una costumbre o una tradición cristiana. Ya muchas iglesias practican lo mismo. Una cultura evangélica, es lo que quería decir. Muchos han abrazado mucho ya una cultura evangélica donde se mueven tantas cosas, mis amados, que no son bíblicas. Estamos rodeados de todo esto. Pero al igual que el apóstol Pablo, Judas y otros apóstoles defendieron su fe con garras y a dientes, como un perro defendiendo a su dueño, ellos una y otra vez iban en contra de los falsos maestros. Como dijo el reformador Juan Calvino, él dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Dijo él: yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Así que estos hombres de Dios, a los que sí eran verdaderos apóstoles, siervos del Señor, los profetas, ellos estaban dispuestos a defender la verdad de Dios. Ellos no se quedaban con los brazos cruzados, y hoy en día, mis amados, muchos dentro de las congregaciones se quedan con brazos cruzados y dicen ellos: bueno, si es el pastor, ¿qué le podemos decir a él? Él tiene la autoridad. Entonces tenemos que recibir todo lo que él nos enseñe y lo que nos predique y digamos amén a todo. Y no es así. Si no están las escrituras, mis amados, no podemos decir nosotros amén a todo. Y muchos los hacen por falta de conocimiento. Y ahí sí se aplica: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero hoy en día mucho pueblo del Señor le dice amén a todo, sin escudriñar las escrituras. Porque se tragan cualquier cuento que les predican desde el púlpito y ellos dicen: como es el pastor, digamos amén. Y no es así. Estos hombres no eran de ese tipo. Vayamos a Tito capítulo 1.
La carta de Tito, capítulo 1, versículo 10 y el 11. Dice ahí el apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Tito, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y ¿qué? Engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice el apóstol Pablo. Dice, los cuales es preciso tapar la boca, dice el apóstol Pablo. Él dice, estos hombres, mayormente los de la circuncisión. Aquí vemos que el apóstol Pablo siempre se enfrentaba con los de la circuncisión. Y él bien sabía que esto era un problema para el evangelio de Jesucristo, como hemos estudiado en Gálatas. Aquí vemos una y otra vez que él dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, falsos maestros, falsos hombres que trataban de engañar a los creyentes, dice mayormente los de la circuncisión, a los cuales es que preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí vemos que el apóstol Pablo no tenía pelos en la lengua. Él era un hombre que él estaba dispuesto a defender la verdad. Y él estaba, mis amados, así como yo me he dispuesto, él estaba discipulando bien a su hijo amado en la fe, a Tito y a Timoteo. Cuidado con los falsos. Cuidado con esos que engañan, con los que hablan cosas deshonestas que son solamente para su propia conveniencia. Ahora vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Aquí dice el apóstol Pablo a los creyentes de Filipo. Él dice, guardaos de los perros. Cuídense de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quién creen ustedes que se refiere aquí el apóstol Pablo? A los de la circuncisión también. Los que mutilan el cuerpo. Él les dice que deben de cuidarse y guardarse de esos perros, guardados de los malos obreros. Sus obras eran malas. Aquí vemos a este hombre a quien el Señor salvó para defender la fe del evangelio. Pero el nombre de Judas era muy común y los eruditos identificaban a este Judas en particular como hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús. El autor de la carta de Judas era hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús. ¿Y cómo sabemos esto? Vayamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 55. Desde el versículo 53. Aquí está hablando de Jesús en Nazaret. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Aquí la gente se admiraba porque Jesús tenía y enseñaba como alguien que tenía ¿qué? Autoridad. Y él ya había hecho muchos milagros. Entonces ellos nunca habían visto a alguien tan sabio, alguien que hablara con tanta autoridad, que hiciera muchos milagros en esa tierra.
Y dice el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿A quién se refiere ahí? A José. Ahí están preguntando ellos, ¿no es este el hijo del carpintero? Un hombre común y corriente. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí claramente vemos que dice Judas, y ese Judas es el mismo autor de la carta de Judas, no es Judas Iscariote, el que traicionó o el que entregó a Jesús, no es él, sino que ese nombre era muy común entre los judíos. Pero ahí vemos que dice que eran sus hermanos. En Juan 7:5 nos muestra el rechazo inicial de la familia de Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí vemos a unos hermanos de sangre de Jesucristo que eran, ¿qué? ¿Creyentes o incrédulos? Incrédulos. Ellos no creían que él fuera el Mesías. Así que ahí vemos quizás conflictos, rechazo por parte de ellos, al igual que, mis amados, cuando tú y yo nos fuimos salvos y convertidos al Señor, pues miramos que también la gente no creía en nosotros. La gente decía, les lavaron el cerebro, ya se cambió de religión, pero mis amados no sabían que el poder del Evangelio, el poder de Dios nos había salvado para su gloria, por gracia. Pero ahí vemos que dice que ni aún sus hermanos creían en él. Y esto, mis amados, derrumba el pensamiento católico romano, que María nunca tuvo más hijos, pero aquí vemos que sí los tuvo. Tuvo a Jesús y después dice que José la conoció, y eso quiere decir que tuvo después relaciones sexuales José con María. Y ellos niegan eso, ellos se aferran a su tradición y ellos menosprecian a la María bíblica. Y ellos se hacen y tienen en su mente carnal una María que no es la de la Biblia. Dice que fue sin pecado, que estuvo quizás casi a la misma altura de la divinidad de Cristo, y eso, mis amados, no es así. Ella miró a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así se expresó ella de él. Ella sabía que ella también necesitaba de un Salvador. Ella bien sabía que él era el Mesías. Ella sabía que él tenía que morir en la cruz del Calvario para que ella también pudiera ser salva. Pero Judas no se dio a conocer como el medio hermano de Jesucristo, sino como su siervo. Vayamos a la carta de Judas otra vez. Él comienza en el versículo 1 diciendo esto. Él dice, Judas, siervo de Jesucristo. Ahí no vemos que él dijo medio hermano de Jesucristo. Pero aquí en este versículo él se presenta humildemente a sí mismo como siervo, que equivale a un esclavo. Es como que él se dice, soy esclavo y sirvo a Jesucristo. Ahí vemos una actitud humilde, una actitud de un siervo, de un esclavo, hacia Jesucristo, hacia su medio hermano. Pero a pesar de que él también fue medio hermano de él no dijo eso. Él sin duda sabía que su medio hermano Jesucristo era más que eso, que Jesucristo era su Salvador y su amo. ¿Se imaginan? Quizás ellos crecieron juntos, jugaron juntos, pero ahora él ya tenía a un Cristo, a un Jesús diferente en su mente, como él murió por mí en la cruz del Calvario para que yo fuera salvo. Ahora yo soy siervo de él, yo le sirvo a él, yo predico el Evangelio, le sirvo a los santos
a quienes Él salvó en la cruz. Ahora escribe esta carta con autoridad, no la de un medio hermano por voluntad de hombre, de sangre o de carne, sino una autoridad espiritual de parte de su Señor y Salvador Jesucristo. Él está hablando, Él está escribiendo esta carta con autoridad. Al igual que el apóstol Pablo, él escribió la carta a los Gálatas, Romanos, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filipenses, primera y segunda de Corintios con autoridad. Y él está haciendo lo mismo. Una autoridad divina, una autoridad espiritual de parte de ¿quién? De Jesucristo, de su amo, de su Salvador, no su medio hermano. El ser medio hermano de Cristo no lo iba a salvar. Él bien sabía esto. Ni por haber vivido bajo el mismo techo, haber jugado o comido juntos, no lo iba a salvar a él. Ella tenía en mente lo que Cristo había hecho por él a su favor. Pero hoy en día, mis amados, los evangélicos usan una frase que a mí me choca y es muy antibíblica. ¿Quién ha escuchado yo nací en cuna cristiana? Hemos escuchado que muchos jóvenes cristianos han dicho esto. Yo nací en cuna cristiana. ¿Y eso qué te garantiza? ¿O por qué te exaltas? ¿Eso es digno de alabarte y decir que tú eres cristiano o que eres salvo porque naciste en un hogar cristiano? Eso no te va a salvar. Si un bebé nace en un hogar o una familia cristiana, no lo salva. Eso lo tenía bien en mente Judas. Él necesitaba de un salvador, al igual que un bebé cuando nace. Un bebé cuando nace es pecador. Y cuando él va creciendo necesita escuchar el evangelio para ser salvo, si es que Dios obra en su corazón malvado y perverso. Así que aquí porque mami y papi sean cristianos no significa que tú ya tienes el cielo garantizado o ganado. Tú tienes que ir escuchando el evangelio, escuchando sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y que solamente en Cristo hay salvación. No hay obra que te salve. No porque un niño le regale a su mami rosas o dulces chocolates y se porte lo más, digamos, 95% obediente en todo. Eso no te salva. No te salva. Y muchos cristianos también les ponemos nombres a nuestros hijos, nombres bíblicos, como si eso los va a hacer más espirituales o como si los va a acercar más a Dios, y no es así. Mi niño de 8 meses, Joel, como el profeta, pero eso no significa que él va a ser más o menos que otros niños. Es igual que pecador que otros que no han nacido en lugares cristianos, en hogares cristianos. No es mejor que los demás, es rebelde, él es un niño que cuando tiene hambre llora y todo, y así es, son rasgos y es evidencia del pecado original. Aquí somos para exaltar a Dios, no al hombre. Dice ahí Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahora dice él. Ahora, aparte de decir que es siervo de Jesucristo, dice y hermano de Jacobo. Y el Jacobo mencionado en este versículo es también su hermano. Y es muy probable que haya sido el bien conocido líder de la iglesia en Jerusalén. Porque aún Pablo menciona de Jacobo. En Gálatas capítulo 1, versículo 18 al 19. Vamos a Gálatas 1, versículo 18 y 19. En el contexto aquí está hablando de cuando Pablo pues recibió la revelación de Jesucristo. Está hablando de su ministerio. Pero dice ahí el versículo 18 y el 19, dice, después
pasado 3 años, está hablando aquí después de su conversión, después que él se convirtió al Señor. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí vemos claramente, a la luz de las Escrituras, que el apóstol Pablo dice ahí que él miró a quién, a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, de quien Judas está hablando, de Jesucristo. Ahora vamos a Hechos 15. Hechos capítulo 15. Versículo 13. Pero en su contexto aquí está hablando el autor de Hechos, que es Lucas, sobre una cuestión que se había levantado. ¿Qué es lo que dice ahí Hechos 15, versículo 1? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, enseñaban a los creyentes, a los cristianos. ¿Qué es lo que les enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí vemos que aquí también surgió el problema del cual el apóstol Pablo también trató con los creyentes en Galacia. Habían venido unos hombres con falsas enseñanzas diciendo que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y aquí vemos que se junta Pablo y Bernabé y los apóstoles, y en el versículo 13 dice lo siguiente: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Se cree que él fue el líder de la iglesia en Jerusalén, Jacobo, y es el hermano de Judas, y era también el hermano del Señor Jesucristo. Ahí vemos, si estamos leyendo todo esto, mis amados, miramos que Jesús tuvo medios hermanos. María tuvo más hijos, pero la tradición romanista se aferra a que María no tuvo más hijos, solamente a Jesús. Regresemos allá a Judas. Estamos todavía en el versículo 1. Así que él dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y la carta, ¿a quién va dirigida? Dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahí se dirige a los que han sido llamados. Judas ahora dice que ellos ciertamente han sido llamados, comisionados y santificados por el Dios Padre. Dios es quien hizo todo esto en la vida de ellos. Esto indica que ellos habían sido como tú y como yo, adoptados como hijos de Dios en Jesucristo mediante la fe por haber creído en Jesucristo. El ser llamado se refiere no solamente a una invitación a la salvación, sino a la elección irresistible de Dios. ¿Con qué propósito? Para vivir una vida en santidad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Vuestra santificación. Nuestro llamado no fue para ser evangelistas, misioneros. Muchos lo son. Sí, pero también eso requiere de vivir una vida aquí en santidad para que podamos ser respaldados por el Espíritu de Dios. Al momento de predicar el Evangelio, al momento de enseñar, de predicar dentro de la congregación. Vayamos a Romanos 1.
La carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 7. Romanos 1, versículos 1 al 7. Y aquí vamos a ver lo mismo que cómo se presenta a Judas. Aquí el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Lo mismo que dijo Judas en su carta. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser, ¿de quién? Llamados a ser de Jesucristo. Es un privilegio, mis amados, poder estar en Cristo, por la voluntad de Dios. Llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Esos creyentes habían sido amados por Dios, sin merecerlo o si lo merecían. No lo merecían, al igual que tú y como yo, merecíamos ser amados por Dios. Cuando antes nosotros éramos aborrecedores de Dios, de las cosas de Dios, nunca leíamos la Biblia, nunca le pedíamos a Él, nunca había un deseo por leer o conocer más acerca de Dios, no la había. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser ¿qué? Santos. Llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahí vemos claramente que dice el apóstol Pablo que ellos habían sido llamados para ser de Jesucristo, amados por Dios, llamados a ser santos. ¿A ser qué? Apartados del mundo, a ser cortados del mundo y apartados para Dios. De eso está hablando ahí Judas. Al igual que el apóstol Pablo, él dice lo mismo a los llamados, santificados o amados en Dios y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Pero hoy en día en muchas congregaciones, mis amados, se practica el llamado al altar o la invitación al altar, y eso pues nunca lo vemos en las Escrituras. Ya hemos aprendido sobre la serie de encuentros con Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el que llama? ¿O quién es quien hace el llamado y quien ejecuta ese llamado? Es Dios. Vimos en esos estudios, en esas series, fueron 14 en total, que vimos que Cristo era quien hacía el llamado y era Él quien ejecutaba ese llamado. Dios siempre, mis amados, va a llamar, y al que llama, Él lo va a santificar. Aquel a quien Dios salve, aquel a quien Dios llame, no lo va a dejar para que Él viva como Él quiera, sino que Dios lo va a santificar. Es una santificación progresiva. Siempre, mis amados, vamos a estar nosotros en un proceso de santificación hasta que moramos. Pero en otras palabras, ellos habían sido apartados como santos, no por decisión o voluntad humana, sino por Dios mismo, preservados y convocados por la palabra de Dios. Y noten que todo consiste de Dios el Padre, todo. Hemos visto cómo Jesús eligió a sus apóstoles, a sus discípulos, y aquellos a quien Él llamaba, por ejemplo a Mateo. ¿Qué le dijo a Mateo?
Le dijo, sígueme. ¿Acaso Mateo se negó? ¿O él dijo no? No, él dice que él dejó todo ahí, se levantó y siguió al Señor. ¿Acaso el apóstol Pablo o Saulo de Tarso se opuso al llamado de nuestro Señor Jesucristo? No se opuso. Es Dios quien obra. Cada vez que oramos para que Dios salve a alguien, ¿qué es lo que le pedimos? Señor, obra en su corazón, ¿no? No le pedimos, Señor, que Él quiera de su propia voluntad. Siempre oramos, Señor, obra en su corazón. Señor, sálvalo. Nunca oramos, Señor, que se salve Él mismo. Haz lo que Él quiera buscarte. No. Dios lo hace, pero el ser humano por sí mismo no busca a Dios. Y hemos escuchado que muchos creyentes invitan a unos que están pasando por momentos difíciles y les dicen, mira, ven a la iglesia y tus problemas se van a resolver, y no es así. Estamos dando falsas esperanzas al momento de decir eso. Estamos presentando al Dios que va a arreglar el problema de todo el mundo, y no es así. Si alguien viene cargado con problemas a la iglesia y se convierte a Cristo, ¿ustedes creen que eso va a mejorar o quizás va a empeorar con sus familiares por causa del Señor? Puede empeorar. Mis amados, el plan de salvación y el cumplimiento provienen de Dios, no proviene del hombre, que no solo es el Padre en el sentido de la creación y origen de todo lo que existe, pero también es el Dios salvador. Él es el Dios que salva. ¿Por qué es que Dios quiso salvar a pecadores? Para la alabanza de su nombre, para su gloria. Por esa razón. Pero cuando Judas dice ahí, cuando los que son guardados en Jesucristo, significa que Dios no solo es quien inicia la salvación, sino también el que la completa en Jesucristo. Cuando Él dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, Dios inicia la salvación, pero también Él es quien la completa en Jesucristo. Aquí creemos que la salvación no se pierde. Y ya han escuchado ustedes muchos versículos acerca de esto. Vayamos a la primera carta de Pedro. Esta es una porción de las Escrituras que a mí me encanta y pues la veo y me llena de esperanza. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice ahí el apóstol Pedro, está hablando sobre una esperanza viva. No dice una esperanza a medias, si es que tú haces todo para salvarte. Dice, el bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que Él dice bendito? Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Por esa razón es que Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una razón tan grande. Es una gratitud al leer expresarse así de Dios. Bendito el Dios y Padre, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es Dios quien nos hace renacer. Es lo que sucede cuando nos convertimos al Señor y somos salvos. Es algo que Dios inicia. No es algo que nosotros producimos en nosotros mismos o que nos cambiamos el corazón, nos quitamos el corazón de piedra y nos ponemos un corazón de carne. Es Dios quien lo hace. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es lo que Él les está diciendo a esos creyentes.
que eso está reservado ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Es la salvación. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Una fe salvífica, una fe verdadera en Cristo, es lo que nos guarda. El poder de la fe. Para poder nosotros permanecer, perseverar y seguir hacia adelante, seguir caminando. ¿Cuántas veces tú has querido ya no seguir? ¿Cuántas veces? ¿Te acuerdas? ¿Las has contado? Muchas. Pero ahí vemos que dice ahí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí claramente vemos que dice para alcanzar la salvación que está preparada. Aquí no vemos que Pedro dijo, bendito el Dios y Padre, y más las obras o el esfuerzo humano que podamos hacer nosotros. No, él dice que la salvación la vamos a alcanzar todo creyente porque está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí vemos que primeramente Él les dice a ellos que han sido renacidos por Dios mismo para una esperanza viva que está reservada en los cielos para ellos y que ellos son guardados por el poder de Dios mediante la fe para así poder alcanzar la salvación. Y Él les dice después, en lo cual vosotros os alegráis. Eso es lo que nos produce el gozo, mis amados, saber que somos salvos, que somos guardados mediante la fe. Gracias a Dios. Sí, en esto nos alegramos, dice Él, pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me imagino que ellos estaban alegres al escuchar lo que Él les presentó primero y después como que la boca se les cayó. ¿En verdad? Si es necesario pasar por diversas pruebas y ser afligidos, eso es lo que va a pasar en una vida del creyente. Vamos a ser afligidos y vamos a tener que pasar por diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. De esto mismo está hablando Judas, cuando él dice, y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Eso nos debe causar gozo. Hemos sido llamados, al igual que ellos, santificados o amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Pero pregunta, ¿acaso la salvación es por fe más las buenas obras necesarias para guardar nuestra salvación? No. Es por fe, solamente. Solo en Cristo. Solo por gracia. Solo por la fe. Para Dios la gloria. Aquí vemos el primer de otros tercetos en esta carta. ¿Y qué significa terceto? Significa una combinación métrica de 3 versos o palabras para definir algo o a alguien. Y aquí vemos que Él define a estos creyentes llamados, santificados y guardados. Eso es lo que significa tercetos. Versículo 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí vemos un ejemplo del segundo terceto.
¿Por qué? Porque Él está hablando aquí de la misericordia, paz y amor. Y Él quiere que eso sea multiplicado en quienes, en esos hermanos. Es lo que Él desea en ellos, que se multipliquen la misericordia, la paz y el amor entre ellos. Y quizás también entre los no creyentes, mostrando esto, mostrando humildad. La oración de Judas es por el crecimiento de las gracias cristianas, el cual es similar al saludo de Pedro en sus cartas. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ahí vemos que Él les dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu. Ahí no vemos llamados, pero dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean ¿qué? Multiplicadas. Ahí vemos que ese mismo deseo que estaba en Judas estaba también en el apóstol Pedro hacia los creyentes, a quienes ellos estaban escribiendo. Ahora la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y es lo último que voy a leer ya. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y el 2. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ahí vemos que él también se dice decir un siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Ven cómo ellos alaban la fe? ¿Cómo ellos glorifican a Dios en todo esto, a Jesucristo? Gracia y paz os sean multiplicadas. Y el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que el gran deseo de esos hombres, al igual que el apóstol Pablo, era que los creyentes crecieran en qué, en gracia, misericordia, amor, y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Aquí es en lo que nos enfocamos, mis amados, en Jesucristo. Aquí no hay estudio, no hay sermón que no falte Cristo. Es como Dios opera. Cada estudio, cada sermón nos lleva y apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Y ese es también mi deseo. Que Cristo sea lo que los motive a ustedes, mis amados, a congregarse, a venir a los estudios, a salir a evangelizar, a dar tratados. Recordemos siempre todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Somos llamados, santificados, guardados. Aquí vemos el inicio de esta carta de Judas, que es su saludo, y 2 versículos, vean cuánto contiene. Bastante. Pude haber puesto más, pero es miércoles, se estudia, los niños tienen escuela, los hermanos trabajamos y tengo que estar consciente de todo esto. Amén. Así que este fue el estudio de hoy. El saludo santo de Judas. Oremos. Bendito Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo. Señor, gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor, tu Hijo amado, a quien enviaste tú, Señor, a morir por nosotros, Señor. Sin merecer, Señor, ese favor a nuestro
hacia nosotros. Pero a ti te plació, Señor. Gracias, Padre.